I want to talk about the dreamer's healing process. So, quiero hablarle del el proceso de sanidad del In soñador. part one, I focus on receiving receiving and stewarding the dream. En la parte primera le hablé de recibir el sueño, administrar el sueño. But now I want to talk about the healing Pero ahora quiero hablarle de la sanidad and that journey that God Y orchestrated esa through Joseph's jornada encounters with his brothers. que Dios tuvo que hacer a través de la vida de José y sus hermanos. So this is going to deal more with the divine process that God used to heal the dreamer. Esto va a hablarle hoy del proceso divino que Dios utilizó para sanar al soñador. Remember that we went a little bit further in and I asked if Recuerda que le dije, you have any control of what you dream, and you said no. sí, le pregunté si ustedes tenían algo que habían soñado. We understand that Joseph's dream came from God. Entendemos que el sueño que tuvo José vino de parte de So Dios. what do you do when you receive something you were not expecting? So, ¿qué nosotros hacemos cuando recibimos algo que no estábamos How esperando? do you manage it? ¿Cómo lo manejamos? Do you ignore ¿Lo it? ignoramos? Or do you take responsibility upon ¿O tomamos responsabilidad trying to understand de what it is that tratar God is speaking to you de about? entender de qué es lo que Dios nos está hablando? Now, there's something interesting in the story of Joseph. Hay algo bien interesante que sucede en la vida de José. We understand that that dream was fulfilled Entendemos que ese sueño fue cumplido in Genesis chapter 41. en Génesis 41. This is when he starts interpreting Es the ahí dreams donde of Pharaoh. él comienza a interpretar los sueños que tenía But if we Faraón. could be honest, Pero si podemos ser honestos, Joseph wasn't free until he was at chapter 45. José no fue libre hasta que fue el capítulo 45. And what we saw was the promotion Y lo que vimos fue la promoción of Joseph came before the healing de José, llegó antes de la sanidad of out of all of those episodes that he went through. de todos los diferentes episodios que él tuvo que I've enfrentar. already kind of mentioned them, but today I'll probably just, remind you of those processes. Ya se los he contado, pero hoy solamente les recordaré de He los went procesos through que the él pit. enfrentó. Él tuvo que estar en la He ended up in cisterna. Potiphar's house. Él terminó en la casa de There was a Potifar. false accusation. Fue acusado He incorrectamente. ended up in jail. Él terminó en la prisión. He got rejected. Él lo rechazaron. He was forgotten. Él fue olvidado. Many things happened to Muchas his cosas le life. sucedieron a él. They left him for dead. Lo dejaron como si estuviera muerto. They despised him for being a dreamer. Él lo despreciaron porque era un soñador. So all these things So, todas estas cosas were working in conjunction estaban juntándose in order to process this dreamer. para poder procesar este soñador. And what we see here is that Joseph arrived at the palace Y lo que podemos ver fue que él llegó al palacio before he was fully restored. antes de que él fue completamente And I need you restaurado. to understand Y this. yo necesito que entiendas God is esto. going to open doors for you. I got no type of, there is no doubt that I have Yo no tengo dudas que Dios va a abrir puertas para that ustedes. God will position you in places you're not ready for. Que Dios nos posicionará en lugares donde todavía no estamos I believe listos. that God truly wants to entrust you Yo creo que Dios quiere instruirlos with authority y darle la autoridad before you are able to manage the authority. antes de poder manejar la autoridad. Because it's up to you to steward and manage. Porque depende de nosotros de poder administrar y manejar. And he's going to he's going to expose you Y way él before te va a exponer antes you get your own emotional freedom. de recibir ese rompimiento emocional. And why? It's because God didn't just want to take Joseph to the throne. Y es porque el Señor no solo quería llevar a José al trono. He wanted Joseph to lead healthy from the throne. Él quería que él lidiara de una manera saludable desde el trono. So there was kind of like a moment that he needed to lead because now the time has come Hay un momento donde tuvo que lidiar porque el momento había llegado and that cycle was about to start. y ese ciclo iba a comenzar. He needed to put him in position. Él tenía que posicionarlo. I'm pretty sure he wanted him to be leading from a healthy place. Estoy seguro que él quería que él lidiara de un aspecto saludable. But there were delays. Pero había demoras. There was resistance. Había un tipo de There were resistencia. things working against Joseph arriving to the throne in a healthy manner. Habían cosas que estaban surgiendo en la vida de José para resistir que él llegara saludablemente al trono. So this was going to impact So, esto iba a impactar the results that God was seeking after. el resultado que Dios estaba esperando. Have you ever been in a Yo situation no sé si has estado en una where you situación feel that like there's a resistance of what God is wanting to do in your life? donde hay un tipo de resistencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. That finally when you get there, Donde por fin tú dices, cuando por fin llegas, you really don't want to even get there tú de verdad no quieres ni llegar. because it costs you so much to Porque te get there costó tanto
tanto llegar a ese lugar. Can I have some real dreamers in the house? Puedo tener algunos soñadores de verdad That en la you've dreamt casa. about what God is about to do in your Que life. tú soñaste de lo que Dios iba a hacer en tu You vida. just really didn't realize how much it was going to take in order for it to come into pass. Pero no te diste to come to cuenta pass. todo lo que ibas a enfrentar antes que ese sueño se cumpliera. So case in point, So, eso mismo le digo. many people achieve success Muchas veces personas llegan a tener éxito while only a few cuando solo pocos achieve freedom. reciben la libertad. So I believe So, yo creo that you could get to a success overnight. que tú y yo podemos llegar a ser exitosos de la But noche a la success mañana. is not what brings freedom unto you. Pero quiero que entiendan que el éxito no es lo que trae libertad. So for this stage of Joseph, Para esta etapa de la vida de we understand that José, he's already governing. entendemos que él ya está gobernando. He had the riches, Él tenía la he riqueza, had authority, él tenía autoridad, but there was still something pending, pero todavía había algo pendiente. and it was a conversation with his past. Y era una conversación que él tenía que tener con su pasado. And God, in his own Y providence, Dios en su propia providencia began to move all the pieces to complete the healing of the dreamer. comenzó a mover todas las piezas para poder que el sanador recibir Write this su down. sanidad. Every dreamer needs to heal. Yo quiero que tú escribas estos. Cada sanador, cada soñador tiene que And I recibir su want you to know why sanación. this is important. Y quiero que entiendas por qué esto es Because importante. God not only fulfills your dreams, Porque solo Dios no cumple nuestros He's sueños. also wanting to heal the dreamer. Él anhela sanar al soñador. Because He wants you to enjoy what He gave you. Porque Él quiere que tú disfrutes eso que Él te entregó. I'm going to say it again. He Lo wants voy a you to decir de enjoy nuevo. what He gave you. Él quiere que nosotros disfrutemos lo que Él nos And está the only entregando. way you could enjoy what you're doing is allowing Him to heal Y you. la única manera que vamos a poder disfrutar de lo que Él nos ha entregado es permitiendo que nos sane. Point number one, God will bring back Punto what your número heart uno. fled from. Dios nos va a traer para atrás lo que nuestro corazón trató de huir. More than 20 years passed Más de 20 años pasaron with all the issues that he had with his con brothers. todas las situaciones que él enfrentó con sus But hermanos. suddenly, Pero de momento, the situation la situación brought them back to his present moment. lo trajo a su momento presente. So the ones who sold him and betrayed him, So, aquellos que lo vendieron, lo those who tried traicionaron, to kill his dream are now before him. aún trataron de matar su sueño, ahora se encuentran delante I de want you to él. know that it wasn't Joseph Yo quiero que entiendan que no solo going back fue looking out for them. José tratando de ir hacia ellos y buscarlos. It's interesting that he understands what is about to happen, Él es interesante porque él sabe lo que va a but suceder, he's not worried about his brothers. pero no está preocupado de sus hermanos. He's not worried about his father. Él no está preocupado de sus hermanos, de su papá. He's just trying to manage Él está solo tratando de the manejar opportunity that he's been given la now. oportunidad que él se le ha dado. He's realized that too many things have happened, Él se da cuenta, mira, he pasado por tantas and I'm cosas not about to expose myself, y yo no me voy a exponer, especially in the middle of me now coming into this throne. especialmente yo entrando a esta posición I'm del not going to bring trono. all that baggage from my Yo no voy a past. traer todo ese pasado. I'm going to leave all that behind, and Yo I'm voy going a to forget about dejar it. todo eso atrás y lo voy a I'm dejar going to allá. keep moving Yo forward voy a seguir hacia adelante. because there's nothing in my past that I need to go and try to settle. Porque no hay nada en mi pasado que yo necesito ir a tratar de resolver. But it wasn't Joseph Pero no fue José that went looking out for them. que fue hacia sus It was hermanos, God himself who Fue brought them Dios back into his que life. le trajo los hermanos. And I'm going to tell you why. Y yo quiero que entiendas por Because qué. when God wants to heal a Porque- deep wound, Porque cuando Dios quiere sanar una herida bien profunda, He often allows us to face again what we thought we had overcome. muchas veces nos hace enfrentar aquello que ya tú y yo pensábamos que lo habíamos sobrepasado. And He's not going to do it to destroy Y us, no lo hace para destruirnos, but to reveal to us how much we have grown pero and solo healed. para revelarnos cuánto hemos crecido y de verdad hemos sanado. Sometimes we don't realize how much Muchas veces no nos damos cuenta cuánto we have overcome and matured and healed hemos sobrepasado, through madurado the y processes sanado of life. a través de los diferentes procesos que hemos vivido en la Maybe you vida. couldn't handle certain things where you were younger because you were immature. A lo mejor no podías enfrentar ciertas cosas cuando eras joven porque eres But I inmaduro. wonder what would happen now that you have Jesus in your life. Pero ahora me pregunto, ¿qué pasaría ahora que tienes a I Jesús en wonder la how vida? you will manage these things now that the Holy Spirit should be leading you into healing and restoring. ¿Cómo lidiarías con ciertas cosas ya que el Señor te ha llevado hacia la sanidad y la So we liberación? know that the brothers arrived, Entonces sabemos que los hermanos llegaron and it's y es interesting interesante that now they bowed in front of que Joseph. ahora ellos se humillan delante de José. And Y suddenly, de momento, that dream from chapter 37 when he was 17 years old, ese sueño que vimos en el capítulo 37, que él solo tenía 17 años, it begins to now take fruition. se It comes true. convierte en una
una realidad. And I want you to realize, and I'm about to read it, but I want you to realize that Joseph doesn't really respond immediately. Y yo voy a leerlo, pero quiero que entiendan que José no responde I want to take inmediatamente. you back to chapter 37. He had the dream and immediately he shared it with everybody. Yo quiero que se acuerden del capítulo 37, que él tuvo el sueño y inmediatamente lo compartió con las personas. This time, Pero esta vez, he recognizes them él and he reconoce doesn't necessarily respond y immediately. no necesariamente él responde inmediatamente. He starts reading the room, Él comienza a discernir and el we're going to salón see what's about to unfold right y now. vamos a ver lo que va a estarse. But I want you to know that God is doing something deeper than fulfilling a prophecy. Pero yo quiero que entiendas que Dios está haciendo algo mucho más profundo que solo cumplir una He profecía. so let's go real quick. So vamos a Chapter ir 42, verse 6. Rápidamente al capítulo 42, verso It 6. says, since Joseph was governor of all Egypt Y dice cómo José era el gobernador de Egipto and in charge of selling grain to all the people, y estaba encargado de vender el grano a todas las personas. it was to him that his brothers came. Sus hermanos tuvieron que acudir a To él. preach this. Yo puedo predicarle Because eso. they only came to him Porque solo vinieron a él because he's the one that has the grain. porque él es que está vendiendo el They grano. wouldn't have come to Ellos no him iban a venir a él if he wasn't the one that had what they si él needed. no hubiera sido la persona que tenía lo que ellos And every so necesitaban. often, you're going to have something that somebody's going to need. Y hay momentos donde Dios permite que nosotros tengamos There's algo que la not otra going to persona be anything necesita. around that they could do. They got to go through you. No van a poder hacer nada más que van a tener que ir a través de They ti. could avoid you for 20 years. A lo mejor te pueden evadir por But 20 when años. God wants to deal with Pero cuando something, Dios quiere lidiar con He'll algo, make sure that you have Él what it takes, permite que tú tengas lo que ellos what other people necesitan, may need, que a lo mejor lo que ellos están in order for necesitando them to have that tough para poder tener conversation. esa conversación bien and that difícil confrontation. y esa confrontación. Is there anybody in the room that can understand Hay this? alguien en el cuarto que puede entender lo que le estoy And I tratando de need you to explicar. understand Y quiero que that entiendan that is precisely what's going on que eso es here. exactamente lo que está pasando aquí. That same dream Ese mismo sueño that he was trying to share with them, que él trató de compartir where he con was ellos, seeing bushels donde of ellos wheat, estaban viendo el trigo, now he has grain. ahora él tiene grano. The wheat, El wheat, el trigo, el trigo needed to be processed tenía que ser procesado to end up as grain. para poder terminar en un grano. The same way En la misma manera, God was dealing with Dios Joseph estaba lidiando con in José such a way de cierta that manera he was stripping off que él estaba literalmente arrancando everything that other people couldn't see. todas las cosas que otras Are you personas here no with podían me? ver. Están conmigo. Are you seeing the revelation of what God is trying to tell Estás you? viendo la revelación de lo que Dios Some está people diciendo. cannot see Hay personas que no pueden ver the process that you're about to enter, el proceso que tú vas a entrar, but they're going to benefit pero sí se van a from beneficiar it. del proceso. because God is not just going to give them a bushel of wheat. Porque no solo Dios le va a entregar un tipo de trigo, He's going to give, or la gavilla, He's going to give you the grain already. Él te va a dar el Ready for you to grano consume. ya listo para poder consumir. But I love it because now Pero amo porque I'm pretty sure yo estoy casi seguro that as people are having needs, they're coming, they're getting it, and they're leaving. que mientras diferentes personas están entrando, están recibiendo su But necesidad I y se están yendo, realize that God me doy cuenta que Dios is putting a halt, está poniendo una and they can pausa have access to the grain y ellos no pueden tener acceso al grano until they get processed themselves. hasta que ellos pasen por el proceso. So when they arrived, So, cuando ellos llegan, it says that they bowed before him dicen que ellos se humillaron delante de él, with their faces to the se ground. inclinaron con sus rostros en la tierra. Again, I don't know if you remember the dream, Yo no sé si tú te acuerdas del sueño, but he literally dreamed. pero él soñó He didn't literalmente. understand Él no it, entendía, but he says, all I see is that your bushels are bowing down to me. pero él sí veía que se estaban They inclinando took hacia él. offense. Ellos tomaron And they said, ofensa who do you think you y are? ellos dijeron, pero ¿quién tú crees And que the tú Bible eres? says that they hated him even more. Y la palabra nos decía que ellos But lo odiaron aún más. precisely what he was dreaming Pero was coming into fruition. Precisamente lo que él soñó lo estamos viendo And cumplido. it says Joseph recognized his brothers instantly, Dice que José reconoció a sus hermanos instantáneamente. but he pretended. And he says, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Él dice que pretendió hacer algo, otra cosa, y le habló fuertemente. In verse 7 it says, where are you from? He demanded. Él le dijo, ¿de dónde ustedes vienen? From the land of Canaan, they Y replied. ellos respondieron, de la tierra de Canaán. We have come to buy food. Hemos venido para comprar comida. Verse 8 says, although Joseph recognized his brothers, Dice, aunque José reconoció a sus hermanos, they didn't recognize him. ellos no los reconocieron a él. And he remembered the Y dreams él se recordó del he sueño had them about them many years before. que él había tenido sobre
sobre ellos muchos años atrás. Again, I'm telling you that every single time Yo le quiero recordar que that cada God wants vez to deal with you, que Dios quiere lidiar con He's nosotros, gonna remind you of certain things that you may have forgotten. Él nos recuerda ciertas cosas que a lo mejor se nos habían The olvidado. fulfillment of the dream began when the brothers bowed. El cumplimiento del sueño comenzó cuando But sus hermanos se the inclinaron. fullness of the dream began when Joseph was healed. Pero la plenitud del sueño sucedió cuando José fue sano. Is he healed now? ¿Él está sano ahora? Not yet. Todavía no. We're getting there. Estamos llegando a Point su number salvación. 2. Punto número 2. God was testing the brothers and healing Joseph. Dios estaba probando a los hermanos, pero a la misma vez estaba sanando a José. And a lot of times we read these Y chapters muchas veces leemos estos capítulos thinking that it was Joseph testing his brothers, but in reality, pensando que era José I probando a los believe that God hermanos. was testing them all at the same Pero yo time. creo que Dios estaba probándolos a todos a la misma vez. Both the brothers Los hermanos and Joseph y himself. a José también. But in all of this Pero turn en of todo, events, en todo esto God que está needed sucediendo, to show Joseph something. Dios tenía que mostrarle a And José this is algo. what I love about God. Y esto es lo que amo de He Dios. doesn't leave you in darkness. Él no nos deja en oscuridad. He is the God of light. Él es el Dios de la luz. And He wants you to Y see Él quiere que nosotros what you podamos couldn't ver see before because of your womb. las cosas que no podíamos ver antes porque estaban Are you heridos. following me what I'm saying? ¿Están conmigo? So He wanted him to see Él quería que él pudiera ver what you and I have to question ourselves. lo que a lo mejor tú y yo nos And it's cuestionamos. whether or not his brothers had really changed. Y era si sus hermanos de verdad habían cambiado. Because you know you've changed. Porque tú sabes que tú has But have my cambiado. brothers Pero changed? mis hermanos han cambiado. Are they still acting the same foolishness as when I last saw them 20-something years ¿Están ago? todavía en la misma condición donde yo los vi la última vez hace 20 años atrás? Are they still selling others out? ¿Todavía son unos vendidos? What has really happened? ¿Qué de verdad ha sucedido? Has God really put vengeance on them? ¿De verdad Dios ha hecho venganza sobre ellos? Every so often we want to wonder, I Hay wonder what veces happened with so and so that que played nos themselves with me. Preguntamos, ay, ¿qué habrá pasado con aquella persona que me hizo aquello? Have o they esto? gotten what they were looking for? Ellos habrán recibido lo que Have- estaban buscando. God has given me justice, yes. Todavía Dios hará o está That's you haciendo speaking from the justicia. womb. Pero estás tú hablando You ain't healed yet. de ese lugar de herida, no estás sano. You're looking for vengeance. Estás buscando venganza. God doesn't work well with vengeance. Y Dios no trabaja bien con That's cuando why He queremos says, give me that vengarnos. vengeance because vengeance is, Por eso es que nos dice, dame esa venganza porque la venganza es but His mía. vengeance is not when you want it. Pero la venganza de él no viene cuando tú y yo And we're always pensamos. looking back to Y see siempre estamos buscando if the person is pendiente paying the price a ver si la persona está pagando el for the precio wounds that they have done for de us. las heridas que nos han causado. So what I see here Solo que puedo ver is that Joseph needed to understand es que José necesitaba if their entender brother are still selling their brothers out, si todavía sus hermanos estaban vendiendo or see if they hermanos were unos willing a to otros, sacrifice o si estaban dispuestos a sacrificar little old Benjamin el jovencito Benjamín, as they did with him. así como hicieron con él. And every encounter was a divine therapy that came from Y God. cada encuentro que sucedió fue una terapia divina de parte de Dios. Every single conversation was Cada removing conversación a deeper layer, Estaba removiendo el eslabón más profundo, and every test y cada prueba was bringing Joseph closer to freedom. estaba llevando a José más And I cercano a su want you guys to libertad. know this, church, Y quiero que entiendan esto, iglesia, that true healing does not occur by ignoring the past. que la verdadera sanidad no ocurre cuando tú y yo decidimos ignorar el It pasado. actually happens when God allows us to see it from a new perspective. Al contrario, sucede cuando tú y yo podemos verlo de una perspectiva diferente. I think that in the time that God put Joseph in prison Yo would have been creo excellent for him to have healed. Que el tiempo que José estuvo en la prisión hubiese sido un tiempo perfecto para sanar. You know what we do? Pero tú sabes lo que hacemos. We come to jail Venimos, estamos estamos and they encarcelados give you a call. y te dan una You llamada. could call out every Tú single puedes day. llamar todos los días a alguien. That would have been perfect for Eso me to hubiese say, sido wait a minute. perfecto que él I decidiera. need somebody to come in here Yo quiero que alguien and venga bring me aquí something. y me traiga algo. Let me call the brother. Déjame llamar a mis Let me hermanos. see if we could work this Déjame out. ver si podemos I trabajar got 10 algo. brothers that I could rely on. Yo tengo 10 hermanos que He puedo didn't confiar. call one. Pero él no llamó ni uno. He didn't call daddy. Él no llamó He a su didn't call papá. mommy. Él no llamó a su mamá. He was completely disconnected. Él literalmente se But desconectó. just because he was disconnected, Pero porque él estaba desconectado, didn't necessarily mean no necesariamente that he was healing. decía que él estaba that sanando. was in pause. Eso estaba solo And it was in pausado. pause for 20-something Y years. estuvo pausado por 20 o Somebody más needs to
años. understand what I'm trying to tell Alguien you. tiene que entender lo que le estoy Just diciendo. because you left it in the Solo past porque lo dejamos pausado doesn't en el necessarily pasado, mean that you're over no it. significa que ya lo hemos enfrentado y You hemos gotta lidiado be con intentional eso. Tenemos que ser And intencional deal with those y wounds. lidiar con esas heridas. Because if not, Porque si no, you're going to bring him into your vamos today. a arrastrarlo hasta el día And de what God hoy. wants to give you Y today lo que Dios te quiere entregar hoy is authority. es autoridad, It's leadership. es liderazgo, It's being able to handle es poder lidiar y and be able to administrar manage y things that are manejar greater than you. cosas que son aún más Are grandes que you ready nosotros. for that role? Pero estás listo para I esa know there's something responsabilidad. inside of you that Hay is algo telling you dentro de nosotros que nos that está you are diciendo, ready. sí, estás listo. And God is opening Y Dios opportunities. así está abriendo Take advantage oportunidades. of them. Toma las oportunidades. Don't just ignore what God is trying to No do. ignores lo que Dios está tratando de Don't hacer. try to bypass No trates de llevar o confronting cortar those el camino areas y no querer confrontar that you esas have áreas left unhealed. que tú has dejado sin sanar. I'm telling you, it's not you. Quiero que sepas que no eres tú, It is God. es Dios. He wants you to be Dios able to be able to lead from a healthy place. Quiere que tú lideres de un lugar saludable. That also gives us grace. Eso también nos da la gracia. When we understand that there are certain people that are going to ascend, Cuando tú y yo entendemos que hay personas que van a people are ascender, going to get promoted that Personas are van a not ser ready for the promotion. promovidas que a lo mejor no están listas para la Joseph promoción. was not ready for the promotion. José no estaba listo para esa I'm going to promoción. prove it to you in just a Te second. lo voy a probar en par de But that segundos. didn't stop God Pero eso no paró que from Dios putting him in the place lo that he thought he posicionara belonged. en el lugar donde él Then who consideraba are que we pertenecía. to judge what God is doing? Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para juzgar lo que Dios está I'm haciendo? here to tell you Estoy aquí para that decirte Joseph was que José promoted into a fue role promovido a una because he was posición able to manage porque él pudo manejar other people's needs. las necesidades de otros. Sometimes we're good at that. Hay veces que somos buenos con But can eso. we handle our own needs? Pero entonces podemos lidiar nosotros con problem now las propias comes necesidades. El problema That I could sucede give grain to everybody. que a lo mejor yo te puedo dar grano a todo el mundo, But I struggle to give it to my brothers. pero me da problema dárselo a mis hermanos. It's a little, I have issues. I Se me can't fully complica open la my cosa. hand to give you No le puedo the grain that I have abrir la mano y extender el grano que tengo because I'm wounded, porque estoy herido, because I need healing, porque necesito sanidad, because God needs to do something in my heart. porque Dios tiene que hacer algo en mi corazón. So chapter 42, El capítulo 42 nos dice, verse 21 el says, verso 21, speaking among themselves. dice, hablando ellos entre ellos, This is the brothers now speaking. dijeron, ahora estos son los They hermanos said, hablando. clearly we are being punished Es obvio que estamos pagando because of what we did to Joseph por lo long que ago. nosotros le hicimos a José hace tiempo. Remember, I just Recuerden. read that he was acting a fool. He was pretending that he didn't know them. Yo leí y les dije que él estaba pretendiendo que no los vio y no los conocía. He has a full name. Él tiene el nombre He completo. now looks like an Egyptian. Ahora él se ve como un He's egipcio. shaved. He has eyeliners all the way to his Él ears. está, la cabeza está afeitada, él tiene He's liner probably hasta la full parte de of atrás. gold. A lo mejor está lleno de He's oro. on a throne. Él está en un trono. A pharaoh back then is like a god. El faraón en esos tiempos So era this como un looks dios. like a real king. So esto de verdad se parece They a un really rey. can't recognize who this guy Ellos is. de verdad no pueden reconocer quién él es. But he recognized Pero them. sí él pudo Now, reconocerlos a ellos. They're speaking amongst themselves. Pero ahora ellos están hablando entre But in ellos. his presence. Pero en su presencia. He's actually going to, well, let me just read it. It Déjame says, leerlo. clearly we're being punished because of what we did to Joseph long Dice, ago. obvio estamos siendo pagando por lo que le hicimos a José hace tiempo. We saw his anguish when he pleaded for his life. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida. But we wouldn't listen. Pero no lo escuchábamos. That's why we're in this trouble. Por eso ahora estamos en este You know that problema. every so often we ignore ¿Sabe que hay muchas veces que nosotros the process ignoramos that people are going los through. procesos que las personas están That viviendo? sometimes they're life or death. Que literalmente a veces son de vida y We or muerte. ignore it just Los because ignoramos we need to have some type of like closing to our own issues. porque nosotros tenemos nuestro propio fragmento y nuestras propias cosas que We'll estamos start putting enfrentando. burdens on other people and they Estamos- can't handle those burdens as well. Empezamos a ponerle carga a las personas que ellos no tienen la capacidad para And it cargarlas. says, men, Y decimos, we wouldn't listen. ellos dijeron, In ay, other no words, los we wouldn't escuchamos. stop. Y mire, dicen, no parábamos. We kept insisting. Seguíamos insistiendo. That's why we're in this trouble. Y por eso es que estamos en este problema. Didn't I tell you not to sin against that boy? Yo no te dije que no pecaras en contra Tell de your ese neighbor, muchacho. don't sin against the boy. Dile a tu vecino, no peques en contra de ese niño, esa persona. But you wouldn't listen, said Pero Reuben. dice Rubén, no And now escuchaba. we have to answer for his blood. Y ahora tenemos que dar cuenta por su sangre. Of course,
course, Obvio, they didn't know that Joseph understood them. ellos no sabían que José los For he entendía. had been speaking to them through an interpreter. Porque él estaba hablándole a él a través de un Another one intérprete. says through a messenger. Otra versión dice a través de un They couldn't mensajero. understand that he Ellos no was podían able to entender listen to what was que él happening. sí podía entender lo que ellos estaban Verse diciendo. 24 is key. El verso It 24 es says, clave. now he turned away from them and began to weep. Dice, entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. When he regained his Cuando composure, se recuperó su cuerpo, su postura, he spoke to them again. volvió a hablarles. Then he chose Simeon Entonces escogió a Simeón from among them and had him tied up right before their eyes. entre ellos y hizo que él fuera atado entre I'm going to ellos. try to run through this really fast. Quiero ir rápido a través de esto. I want you to understand that he says, listen, Quiero que entiendan que él this dijo, is what he "Miren", says, I am a man of God. dijo, yo soy un hombre de Dios. I'm going to release all of you guys Yo voy a soltar a because todos de ustedes before he put them in jail, porque antes de que los they were there encarcelara, 3 days. ellos estuvieron ahí 3 That días. even is prophetic with Eso everything también that es happened with profético Jesus. por todo lo que pasó con Jesús. But he had them there for 3 Pero los days. tuvo ahí 3 días. He called them out. Él los llamó. He says, I'm a man of God. Él dijo, yo soy un hombre de Dios. So I'm going to release you guys. So yo los voy a soltar. You telling me you have a brother? Tú tienes que, dice que tú I tienes un wanna see hermano. that brother. Yo quiero ver ese hermano. But I'm going to keep one of you Pero yo me voy a quedar con uno de until you ustedes come back for him. hasta que tú regreses. And then he decided Entonces él decidió out of 10 of them de los 10 to stay with one. quedarse con uno. Guess who he was? ¿Con quién? Yes, Imagínense we quién read es. it. His Lo name leímos. is Simeon. Él se llamaba But Simeón. when you take it to the Hebrew, Pero cuando lo llamamos al hebreo, Hebrew means Shama. significa shama. And when you hear Shama, Y cuando escuchamos la palabra it's shama, to hear. es escuchar. It's to intelligently listen. Es intelectualmente escuchar. It's to pay attention. Es poner atención. It speaks of obedience. Habla de obediencia. It's to discern. Es poder It's discernir. to give ear. Es poder rendir It's oído. to diligently listen. Es diligentemente escuchar. No oír. Not hear, It's to listen. es escuchar. It's to pay attention to what's going on. Es poner atención de verdad lo que está And sucediendo. because they couldn't discern, Y porque ellos no pudieron he discernir, binds them in front of them. él los ata al frente de ellos. And when he binds them, Y cuando lo ata en la vista de it ellos, says, then he chose Simeon from among them, and he had them tied up. He had him tied up before their y eyes. dice que cogió a Simeón y lo hizo y lo ató al frente de ellos. You know that there's people ¿Sabes que hay that personas right before your eyes, que al frente de tus ojos, the word that God gives you la palabra que Dios te entrega gets tied up se ata and it gets bound y lo aguanta? because y lo you're not espantan? understanding the power of your words. Porque no estás entendiendo el poder de tus palabras. You're not No understanding estás entendiendo that what you're actually saying, que lo que tú estás profetizando, is binding declarando, you. está atando you're a ti responsible mismo. for everything that comes out of your Tú mouth. y yo somos responsables de todo lo que sale de nuestra And it boca. says right in front of Y them, dice que al frente de he ellos, took the word, él tomó esa or palabra, he took él Simeon, tomó a and Simeón he tied it up y lo ató and put him in jail, y lo puso en la prisión. Lo incarcerated. encarceró. You know that sometimes Hay veces we don't understand that we bind other people's dreams que tú y yo no entendemos que atamos los sueños de when otras we personas don't believe them cuando tú y yo no los creemos for what they're believing for. o podemos creer por lo que ellos están creyendo. What he's showing them is, Lo que le está mostrando this es, is what you did to me for all the mira, time. esto es lo que tú me hiciste Go por ahead, todo go este about tiempo. your business. Dale, salgan, hagan I'll lo que stay tengan que with hacer. Simeon. Yo me voy a quedar con I'll Simeón. stay with my word Yo that me has voy a been quedar bound for so con long. mi palabra que lleva atada por tanto Oh tiempo. yeah, you kept on moving A lo on, mejor tú seguiste but you left adelante, me tied out. pero me dejaste You left atado. me in Me bondage dejaste en because ataduras you denied me porque tú me from the negaste dream that I had dreamed. del sueño que yo había tenido. I need you to understand Yo quiero que that in entendamos order for God to release you from que that para que Dios pueda and to desatarnos de break you eso and make you y free, desatarnos y you hacernos need to libres, release that word once again. tenemos que desatar esa palabra una You vez need más. to do whatever you got to Tú do tienes que hacer lo que tengas que for hacer that prophetic word para que esa voz to profética take a hold of you, tome con, for you to se believe incorpore in it y, once y again, la puedas creer una vez in más. spite of people not believing in it. Importando quién How many of you crea guys say o no crea amen? en ella. Can you ¿Quiénes give a personas pueden clap decir offering amén? to the Lord? Puedes decirle amén. Point number 3, Benjamin número 3. represented the unresolved wound. Benjamín representaba la llaga que todavía no había sido sanada. This is the reason why he has to see it. Esta es la razón por que tuvo que I'm verlo. not going to believe in it Yo no voy a creer en until ella I see it. hasta que la vea.
And a lot of times Y when muchas we are veces, wounded, cuando estamos heridos, that's the way that we act. esa es la manera que nosotros I'm not actuamos. going to believe it No voy a creerlo until I see it. hasta que lo pueda ver. That doesn't come from a healthy place. Eso no viene de un lugar That comes from a saludable. wounded place. Eso viene de un lugar Go de with me, quebranto. please, to Genesis 43. Vayan conmigo a Génesis Verse 43, 26 says, verso 26. when Joseph came home, Dice, cuando José volvió, they gave him the gifts le entregaron los regalos they had brought him. que le habían traído. Why? Because they went home. Ellos regresaron a la They casa. told daddy, Le dijeron a su papá, Daddy, papá, there's an issue. hay un problema. Before we could get anything else, Antes de que vamos a poder recibir cualquier otra cosa, we need to bring baby brother. tenemos que traer a nuestro hermano menor. And daddy said, Y el papá dijo, oh, hell to the no. nada, esto no va a pasar. I've already lost Ya Joseph. yo peleé a José, I've already lost ya Simeon. yo peleé a The Simeón. devil is a liar if El I'm going diablo es to un lose mentiroso Benjamin. si yo voy a perder ahora a Benjamín. Because sometimes you get tired Porque hay veces que nos of cansamos losing things de perder because cosas people are reckless. porque personas no toman And they responsabilidad don't respect. y no Can we respetan. talk? ¿Podemos hablar? And because they don't respect your Y porque ellos dreams, no respetan tus sueños, now you start losing things. ahora tú comienzas a that are perder dear cosas to you. que son muy especiales I need para you ti. to understand, until we don't understand this, Yo quiero que te entiendas que hasta we're que no not going to podemos be entender entrusted esto, with the more that is coming. no nos pueden confiar lo próximo, God lo is más que trying Dios to tiene. entrust you. Dios quiere He wants confiarnos. you to steward other Él people's quiere dreams que tú administres before He sueños gives you your own de dream. otras personas antes de entregarte el tuyo. And I need you to understand Pero this, yo guys, quiero que podamos entender because esto, now the brothers porque ahora los got to hermanos answer for it. tienen que dar cuenta. So, accustomedly, So, de the costumbre, firstborn is going to answer. el primogénito tiene que Reuben dar steps out and says, la cuenta y Rubén dice, Dad, papá, I got you. yo te I'm going to entiendo, make sure yo me voy a that asegurar nothing que happens nada to le baby pase Ben. a Benjamín. A Benji no le va a pasar nada. Nothing's gonna happen to him. If you trust me, Si puedes confiar en I'll mí, take him with me. yo me lo voy a He llevar. says, no, El ain't going to papá dice, happen. no, eso no va a We're just going to suceder. be hungry. Vamos a entonces pasar And it hambre. says that many days Y pass, entonces dice que muchos días and I pasaron. already told you that when days pass, that's months and years. Y cuando yo te digo que los días pasaron es que meses It pasaron. was enough Y años years. I pasaron. think about 2 years have passed Yo creo que 2 años pasaron when they're still hungry, cuando todavía tenían hambre and this is not going away. y no se va a ir. No se There's está only yendo. one way for us to get it, Había solo una manera de poder and recibirlo Benji is the key. y era a través de Benjamín. So finally, So de repente now ya Judah steps up and says, Judas viene "Pa, y le there's dice, no other way. mira papá, no hay We ninguna are otra going manera. to have to show up Vamos Benji. a tener que llevarle a, If a you wanna Benji. eat, Si tú quieres comer And then we want to y eat, nosotros queremos comer, we're going to have to take Benji. vamos a tenernos If que not, llevar a we're all going to Benjamín. perish." Si no, vamos a todos perecer. And he reluctantly said, Y él I take him. dijo, pues está bien, lléveselo. But make sure Pero asegúrense that you bring him gifts. que tú le entregues regalos. See, because Joseph Porque gave him José- back their money. He didn't want nothing to do with José them. le Here, entregó el take your dinero, money, le take dijo, llévatelo everything. chavo, llévatelo todo. As a matter of fact, give them more money just in case they were missing something. Él le dijo, déjale hasta aún más dinero There's aún. no reason for them to turn Yo around. no quiero que ellos tengan que regresar. Sometimes we are like that as well. También muchas veces somos We don't así. want to deal with things. No queremos lidiar con cosas. So we'll reject the moment. Entonces rechazamos el And we're momento. like, I want to make sure that this, whatever happened, Y doesn't dice, happen again. yo me quiero asegurar que lo que está pasando no Shut suceda down de the nuevo. doors, Cierra la puerta, release the people, suelta a las make personas, sure you give them enough that they don't have to come back. dale suficiente para que nos regresen. But God doesn't work like Pero that. Dios sí no trabaja así. So therefore, the hunger Entonces, continued. el hambruna The need continuó. was still there. La necesidad todavía Because the seguía. restoration needed to take Porque la place. restauración tenía que Because it suceder. wasn't about Joseph. Porque no tenía nada que ver It con wasn't José, even about them. ni de ellos. It was about the blessing. Era la The bendición. blessing that was going to come to all of them. La bendición que iba a llegarle a Even todos. when they felt Aún cuando ellos se that they sentían didn't deserve que no se la each merecían. other. No se They merecían were unos a otros. canceling each other out. Ellos Dios literalmente se mío, estaban my God. cancelando unos a otros. Anybody in the house? ¿Hay alguien aquí? It says, and after greeting them, Y dice que después que los saludó, he asked, le how is your father? preguntó, ¿cómo está su padre? The old man you spoke about. El anciano que me hablaron, Don't tell me Joseph no me digas que José wasn't mindful of his family. no sabía de su familia. He was very well interested Él estaba interesado in the fact that I have a brother. de que yo tengo un I gotta see hermano. my brother. Yo quiero ver el hermano. How is that old man? Is he still around? ¿Cómo está el viejo? El viejo todavía Sometimes we vive. act like we don't love our. Oh Muchas my veces God. actuamos como que si no nos importa. How's your father? I don't know. ¿Cómo está tu padre? No, no sé. That's a wound speaking. Eso es una herida hablando. I don't know and I don't care. No, no sé ni me importa. Really? ¿De verdad? He says, is he still alive? Él dice, ¿todavía él vive?
Yes, they replied. Ellos contestaron sí. Our father, your servant, is alive and well. Ellos contestaron, nuestro padre, siervo de usted, this out. sigue con vida y está Joseph bien. had two dreams. José tuvo dos sueños. The first one, El primer he saw sueño, them all bow. él vio que todos se inclinaban a él. Second one, El segundo, he saw the sun, the moon, él vio la luna y something else, and y the stars, I think it was, la luna y el sol, all bow. que todos se inclinaban. This one he shared with his Este parents. sí lo compartió con sus And he padres shared with his brothers. y lo compartió con And los his father hermanos. said, well, what are you thinking, bro? Y el papá le dijo, pero ¿qué tú The other piensas? day I heard you talking to your brothers nonsense. Los otros días te escuché que tú le dijiste a tus Now you hermanos come with ciertas this nonsense cosas to me too? y ahora vienes hacia mí. What, Me am dices I estas supposed to be estupideces bowing down to you? ¿También tú piensas que yo me voy a inclinar And a your ti? mother too? Y tu mamá también. And then I realized Y me di cuenta that the fulfillment que el of that cumplimiento dream de ese just sueño happened again. acaba de suceder. And this is why I enjoy the word of God. Y por eso es que amo la palabra del Because Señor. sometimes you got to pay attention to what's going on. Porque hay veces que tenemos que tomar y From prestar atención a lo que 37, está sucediendo. Del verso And 37, now in 43, ahora estamos en el verso I'm 43 y realizing me estoy dando that cuenta what God spoke que lo que is Dios coming to pass. habló, está haciendo, está But llegando look a at the fruición. journey that he went Pero through. mire la jornada que él pasó. He's not able to connect all the dots. Él no pudo conectar todos los, And that's the los problem that you puntos. and I have. Y ese es el problema que tú y yo We tenemos. tend to forget the processes that we've gone Se nos through. olvidan los procesos que ya hemos We can't enfrentado. connect the dots. Y no podemos conectar So los we'll start procesos. carrying the wound. Entonces comenzamos a solo Instead aferrarnos of de la releasing herida the wound. en vez de soltar la I herida. don't know who I'm speaking Yo no sé a quién le to, estoy hablando. but I need you to Pero quiero understand que what God is trying to entiendas tell lo que you. el Señor te está What He diciendo. promised you Lo que el Señor te is prometió coming in va, His way. viene Be de camino, patient. de This paciencia, is part of es the parte journey. de la jornada, es parte del proceso. He says, then Joseph looked at his brother Entonces Benjamin, dice que José miró a su hermano Benjamín, the son of his own mother. el hijo de su misma madre. Is this your youngest brother? Este es su hermano The menor, one you told me about? del que Joseph me asked. hablaron. José le preguntó. He looks at him and he says, may Él God be gracious to you, my Dijo, son. que Dios te bendiga, hijo mío. Then Joseph hurried from the room Entonces José se because apresuró he a was salir overcome with emotion de la for his brother. habitación porque estaba lleno de emoción por haber visto a su He hermano. went into his private room Él entró a su cuarto privado where he broke down donde and wept. perdió el control y echó a llorar. Then Joseph left in a hurry Entonces José salió de because he was repente deeply moved by his brother porque estaba movido en sus emociones and por su looked hermano for a place to cry. y buscó por un lugar para llorar. Verse 31. Verso 31. After washing his face, Entonces después de haberse He lavado su came back rostro, out, él salió nuevamente keeping himself under control, estando compuesto then he ordered, y después le ordenó, bring out the food. traigan la comida. Watch this. Miren esto, por favor. Notice that Joseph Por was favor, functioning. noten que José todavía estaba funcionando. He can rule Egypt, Él podía todavía administrar y but gobernar yet he's Israel, still crying for Benjamin. pero todavía estaba llorando por Benjamín. Sometimes we are like that. Hay veces que somos así mismos. We have a facade that everything is going on Tenemos right. una cara que todo está bien y está We could perfecto. lead right. Podemos a lo mejor We lidiar de la could manera speak from a correcta. place of A authority, lo mejor hablar de un lugar but de not autoridad. necessarily that means that everything is right Pero no inside. necesariamente todo está bien adentro Are de you nosotros. understanding this? ¿Están Why? entendiendo? ¿Sabes por qué? Because having authority Porque teniendo does not autoridad automatically eliminate your emotions. no automáticamente elimina nuestras And emociones. here it is clear Y aquí claramente that podemos the ver anointing does not que la replace your healing. unción nos reemplaza nuestra sanidad. Your anointing La unción breaks the yoke rompe el and yugo removes the y burden, remueve la but it does carga, not heal you. pero no nos sana. You need to confront that wound. Tenemos que lidiar y querer sanar ese lugar. I've shown you twice Yo te vi ya dos where veces Joseph is encountering donde José moments that are breaking him. está enfrentando momentos donde lo están quebrantando. The steward or the manager Estamos hablando del is administrador not el que able está to control his gobernando. emotions. No podía controlar sus so much so emociones. that he needed, by now I've already told you two different scenarios, Tanto así que te he mostrado dos that diferentes he needed situaciones to excuse himself donde él tuvo que excusarse and y go to a place salirse and y cry it ir out. a un lugar para poder llorar and compose himself y literalmente componerse él and mismo come back y después regresar to his own authority. para poder llegar a su What I propia realize autoridad. is Lo that que me di cuenta sometimes es que hay veces your role que nuestras responsabilidades won't let you no nos permiten break down the way that God needs you to break you down. quebrantarnos de la manera que
que Dios quiere es rompernos. Sometimes we Hay hide behind the veces title. que nos escondemos detrás de los Sometimes your títulos. leadership Hay is veces depending on how strong you are. que el liderazgo está esperando cuán fuerte And tú what I eres. realize is God doesn't really care about your Y leadership. lo que me doy cuenta es que Dios no le importa nuestro He liderazgo. cares about your Él le emotions, importa about nuestras your heart, emociones, about nuestro restoring your corazón, wounds. nuestra alma, So restaurando nuestras if you need heridas. to take a So, time si tú tienes que coger to un reset tiempito yourself, para resetearte, that's what you're going to have to es do. lo que tenemos que You're going to hacer. have to go into a Vas a place tener que ir a un lugar and cry it y out llorar and then come back to y your después functioning. regresar a nuestra Listen, función. God is not looking for you to quit. Dios no está buscando que tú te He's looking rindas for y you to entregues be tu healed. posición. Él está buscando que It's tú not the same sanes. thing. No es la misma cosa. You have a responsibility. Tenemos responsabilidades. Do what you got to do. Haz lo que tienes que But hacer. also Pero healed in the también process. sana en medio Be del grateful proceso. for the doors that God is opening. Sé agradecido por las puertas que Dios está If He abriendo. entrusted you to lead, Si Él te ha lead. confiado a que seas un líder, Be the lidera. best leader. Sé el líder mejor. Do what you have to do. Haz la función. Allow the wisdom of God Permite que la sabiduría de Dios to deal with lidere whatever you got to deal with. con lo que Él quiera lidiar. But also let Pero también His Spirit permite que su heal those espíritu areas sane esas that you áreas need to heal. que necesitamos sanar. I want you to know that Benjamin was the last link to his father. Yo quiero que entiendas que Benjamín era el último eslabón que tenía con su papá. What Benjamin represented was Lo que memories. Benjamín representaba eran memorias. Represented family. Representaba familia. Represented what was lost. Representaba todo aquello que se había perdido. It represented the life that Joseph could never live. Representaba la vida que José nunca pudo vivir. So, case in point is that we could be good about suppressing our feelings. Entonces, la realidad es que podemos ser bien buenos reprimiendo nuestras But emociones. sooner or later, we're going to have to heal them. Pero antes que nos demos cuenta, tenemos que sanarlo. He saw in Benjamin Él vio en Benjamín what he couldn't live out. lo que él no pudo vivir, What others refused for him to be able to lo live. que otros reprimieron para que él no pudo And vivirlo. this is why we must learn that promotion does not replace the inner process. Y por eso es que tenemos que entender que la promoción no reemplaza el proceso de sanidad It actually interno. exposes it. El contrario lo expone. So sometimes we're seeking So, hay promotion. muchas veces que buscamos ser promovidos We don't even know what we're asking y for. de verdad no sabemos ni lo que estamos Because your pidiendo. promotion is going Porque to nuestra expose those areas that you're vulnerable in. promoción va a exponernos en áreas que somos vulnerables. And at this moment, God was touching the deepest areas of Joseph's heart. Y en este momento Dios estaba tocando las áreas más I told profundas you, del corazón y del alma de Processes José. that his own brothers didn't even understand that he was going through. Procesos que sus hermanos no sabían ni que él They estaba can't enfrentando. recognize who he is. Ellos ni reconocieron que no He's era. stepping out. Él está Privately, literalmente he's crying it out. saliéndose del lugar They y don't ir know a the llorar. emotions that he's going through. Ellos no saben las emociones que él está They got their enfrentando. own need to worry about. Ellos se están preocupando de su propia Bro, I'm necesidad. hungry. Feed me, Tengo man. hambre, Hurry dame up. hambre, no me importa, Give tengo me hambre. something. Where's the grain? ¿Y dónde está el grano? You're holding me back. Te estás tardando. And he's processing all Pero these aquí inner está él emotions. lidiando con sus emociones internas. Should I have vengeance? Tomo venganza. Should I get rid of them? Lo saco, I lo have boto. enough power and Tengo authority suficiente autoridad y That at the poder sound of my voice, que cuando yo I'll get declaro rid of all of algo, them. puedo sacarlos a or todos. should I have grace? O tengo gracia. What should I do? ¿Qué hago? What do you do when you're under pressure? ¿Qué tú y yo hacemos cuando estamos bajo presión? How do you manage this? ¿Cómo manejamos esto? Say with me, wisdom. Di conmigo sabiduría. He had a way to solve everybody else's need and Él issues. tenía la habilidad de resolver todas las But it was necesidades y problemas de impossible for him otros. to solve his own. Pero se le estaba haciendo imposible para él resolver sus propios. Point number 4. Punto número The 4. breaking point comes when Judah offers himself as a sacrifice. Jubilo. Judah comes out and says, Pero Judas llega y in verse dice 33, en verso 33, let me stay here as a slave instead of the boy. déjame quedarme aquí como un esclavo en vez del niño. Because now he wanted to keep Benjamin. Porque ahora él quería quedarse con Benjamín. But Judah understood Pero Judas no entendía the vulnerable state where Jacob the father was. el estado vulnerable que se encontraba Jacob, su papá. His father shared his heart. Él compartió su He says, corazón. bro, I can't take one more. Él dice, yo no puedo, de verdad, I yo no can't- I puedo, can't take no soporto nothing ni uno else. más. Yo no soporto que One me pase- more yo and I don't know what's gonna soporto happen. que perder otra cosa. I'm up to the limit. I can't handle another hurt. Estoy al límite, no puedo recibir otra herida. So now this leader is asking them, Entonces este líder ahora le está pidiendo, no,
I don't care what you got to do. A mí no me I'm importa lo going que to tengan stay que with hacer. Benji. Yo me voy a quedar con You Benjamín. do what you got to do. Hagan lo que tengan que hacer. Now I see another type of leadership. Ahora veo otro tipo de Now it's not liderazgo. Reuben, now it's Judah. Ahora no es Rubén, ahora es Judas. Remember, Shimeon means what? ¿Te acuerdas que le dije que Word, Shimon significa palabra? right? Of being diligently with the word, to listen, to be obedient to the word. Siendo Shama. diligente, escuchando la palabra. Now, Judah means worship. Ahora Judas significa adoración. And I need you to understand Y what's quiero que happening here. entienda lo que está This is sucediendo. the very first time Esta es la primera vez that you could see Jesus que podemos ver a Jesús influencing a man to say, influenciando I'll take his place. a un hombre para que diga, yo tomo el And lugar it's de otra important for you to persona. understand this Y es because importante que entendamos Jesus esto, comes out of the loins of Judah. porque Jesús sale de las entrañas de Judas. And I need you to understand what's happening here Y yo quiero because que this is going to entiendan, conclude this sermon. Porque esto es lo que va a cerrar este You're going to sermón. understand that it has nothing to do with Joseph. Poder entender que no tiene nada que ver con I José. forgot to tell you what Joseph means. Se me olvidó decirte lo que significaba Joseph José. means José increase significa incremento or augmentation. o aumento. Now you understand why every place Joseph went, Ahora podemos entender por qué cada lugar donde José entraba, he started just las cosas exposing se exponía what was happening there. lo que estaba sucediendo. For example, what Por ejemplo, Potiphar couldn't see in his wife, lo que Potifar no podía ver en su esposa, the lust that she was la carrying, lujuria que ella cargaba. when he stepped into that place, Cuando José llegó a ese it lugar, exposed him because se now she's expuso, attracted to him. porque ahora ella estuvo atraída a But él, he doesn't understand what's going pero on no entiende lo que estaba because he doesn't know pasando, what his name is. porque no sabe lo que significaba el nombre de él. So every place you would put Joseph, So, en cada lugar donde ponían a increase José, would happen. El incremento You put him on a sucedía. throne, Lo ponías en el trono, and now increase happened in the land of Egypt. incremento sucedía en la línea de Egipto. Management started occurring. La administración sucedía. Are you here with me? ¿Están conmigo? So now something happens. Sobra algo sucede. When he became in chapter 41 En el capítulo the 41, governor or the king, cuando él however you want to call se him, convirtió el gobernador o el Pharaoh rey. changed his name. Savnappanea, there it is. Oh, there it is. It's really hard to say, but Savnappanea means Stephana. God speaks Savna. and he lives. It says God speaks y él vive. You got to connect the Él dots. habla y él vive. Tenemos que He conectar las bound palabras. and he tied up Él Simeon, literalmente ató which a is Shama. word. ¿Qué significaba la And I palabra? told you what that Y meant. te dije lo que significaba. But now Pero God is ahora using Pharaoh to say, Dios está utilizando a I'm going to change your Faraón name para cambiarle el nombre to a él. Senappanea A Senafatea. because God speaks Porque Dios habla and he lives. y él vive. And then he says Entonces this, él dice esto. from this moment on, Desde este momento en you will adelante, rule. tú vas a And gobernar. everybody, Y toda persona, there's an order hay una orden que le está that declarando. when they come before Que you, cuando ellos vengan delante de ti, they will bow van a down. tener que inclinarse a ti. Let me close this out. Quiero cerrar con esto. Let me tell you what's happening here. Quiero mostrarle lo que está sucediendo. Sometimes Hay veces God allows the enemy to remind que you Dios permite que el enemigo te tenga que recordar of something you don't want to de remember. cosas que no queremos recordar. Every single day, Todos los días, he was being él reminded estaba siendo recordado of his dream de sus sueños. because what he saw Porque lo que él vio was people bound down. fueron personas que se inclinaban. And every single day, Cada día, when he went to work, cuando él iba a from trabajar, the moment he woke up desde el momento que él to the entraba time that he went to sleep, hasta el momento que se acostaba, every single cada interaction, persona que people interactuaba needed con to. él, You couldn't talk to him tú no before you podías bow hablarle down. a él antes de inclinarte. I need you to Yo understand quiero que entendamos that he was every single day que living this cada out. día él estaba He was viviendo esto. tired of being reminded of his Él past. estaba cansado de estar recordado de su pasado. So when he sees his So, brothers, cuando él ve a sus he hermanos, instantly sees what's going él on. inmediatamente ve lo que But está he needed to pasando. trust, am I safe enough to be vulnerable? Pero él tenía que estar seguro para ser Can I really vulnerable. share my heart? Or are you guys are going to ¿De verdad puedo confiar reject en mi me once corazón again? o van a rechazarme nuevamente? I need you to understand that he needed to see whether they have grown. Yo quiero que entiendas que él tenía que discernir si ellos habían When he crecido. starts listening to a Reuben, Cuando él escucha a Rubén, when he starts seeing Shama, Simeon cuando él ve a winning to Simeón, stay behind, queriéndose quedar now he detrás, sees what Judas is saying. ahora ve lo que está diciendo He Judas. says, my God, Él dice, espérate, listen, man, Espérate. let me stop this foolishness. déjame parar. I am
Joseph. Yo soy José. And sometimes you need to remind yourself Y hay veces que tenemos que recordarnos a who nosotros you mismos truly are. quién tú verdaderamente Your eres. identity comes when you're Tu healed. identidad viene cuando somos sanos. So it's not your role. Eso no es nuestra It's not your position. responsabilidad, nuestra It's you posición. realizing, Es tú y yo dándonos cuenta. listen, I am Joseph. Espérate, yo soy José. Listen, I am Joseph. Yo soy José. Listen, I am Mira, yo Joseph. soy José. I am increasing. Yo estoy I am incrementando. going to Yo magnify estoy magnificando everything that's inside of you guys. todo lo que está dentro So de he ustedes. says, I am Joseph, Él dice, yo soy your José, brother. su hermano. Please draw near. Por favor, vengan Oh, cerca. please draw near. Vengan cerca. People can't get near you because you're always bleeding. Personas no pueden acercarse a ti porque siempre estás People can't sangrando. get near you because you're always wounded. Personas no pueden acercarse a ti porque siempre estás herido. People can't get near you because you're always defensive. Personas no se pueden acercar porque The siempre eres reason God defensivo. wants you to heal La razón por qué is Dios because quiere the grain sanarnos that is in the hand, es porque el grano que tienes you en la need to mano get close enough. tienen que personas to acercarse take it from my cerca hand. para poder But if you dárselo. can't get close Pero si no enough, permites que las personas se te because every time you acerquen, come, I porque come, cada and vez que se te I come acercan, close to you, cada vez que you're te going to acercan, attack me. tú me atacas, You're going to jeopardize vas a poder, the seed that God is trying to preserve. estás poniendo en riesgo la semilla que Dios Come on, quiere come on, come on. preservar. Somebody needs to understand that you Alguien need to tiene que heal. entender que tenemos You que need to sanar. understand that God is telling you Tenemos que entender que Dios nos está that it's diciendo safe for you to come near me. que está seguro que God te has done acerques. something in my life. Dios va a hacer a hecho I've algo been en mi vida. restored. Yo he sido restaurado. I'm not the same foolish, pride little punk that I was when I Yo was no soy la 17. persona ignorante, I've gone through some arrogante, things that have matured me, que tenía cuando era 17 I didn't like años. them, A lo mejor no me gustó, but they processed me. pero me procesaron. God has entrusted me for more. Dios me ha confiado con más. You need to see who I am Tú today. tienes que acercarte y ver quién I yo soy am hoy. Joseph. Yo soy José. I am the one that is Yo preserving soy this thing. aquel que está guardando este Not because lugar. of you, No por ustedes, not because of me, no por mí, but about what God is going to do through all of us. porque lo que Dios quiere hacer a He través says, de "Man, todos I am your nosotros". brother. Él le dice, yo soy tu Is there any hermano. brother in the house Hay hermanos en esta casa that needs to que understand tienen que entender that God needs to restore que Dios tiene que restaurar their brotherhood in the house? la hermandad. We need to manage Tenemos que poder administrar our emotions. nuestras We need emociones. to manage Tenemos que administrar our past wounds. nuestras heridas del We need pasado. to heal. Tenemos que sanarlas. Time is of the El essence, tiempo es de esencia and God wants to really do it. y Dios de verdad quiere There's a hacerlo. new season, Hay una nueva temporada and like I told you, y como les mencioné, with us in Revival City, nosotros aquí en Revival God didn't City, start with 7 years of abundance. Dios no empezó con 7 años de God abundancia. says, you know what? Dios dijo, I'm going to do it different with yo you voy a guys. hacerlo diferente. I'm going to give you lack. Yo te voy a hacer pasar por necesidad 7 years of lack. por 7 años So you could go into 7 years of abundance. para que puedas entrar en los 7 años de But you abundancia. can't go into Pero abundance. no podemos entrar en la with a abundancia wounded heart. con un corazón herido. You're going to restrict the flow of the grain. Vas a restringir el pasar del You're not going to grano. be a good conduit. No vas a ser un buen conducto. You're not going to be able to release No vas a poder desatar because you're holding on to fear. porque estás aguantándote el You're temor. holding on to past wounds. Estás aguantándote las And heridas del God pasado. generally wants to heal Y you. genuinamente